Muy buen viernes a todos, estamos en cara a cara, ya 20 de julio, se nos fue rapidísimo, se nos está yendo rapidísimo este séptimo mes del año. Hoy tenemos un programa interesante, vamos a hablar de temas internacionales, vamos a hablar también del monitoreo a medios que hizo la Universidad de Guadalajara y comenzamos con las medidas de austeridad propuestas por Andrés Manuel López Obrador. 50 medidas de austeridad, no solo de austeridad, algunas de austeridad, otras relacionadas con anticorrupción, nuevas instituciones, posibilidad de juzgar al presidente de la República. Escuchamos la cápsula de Ángel Melgoza, del periodista Ángel Melgoza, colaborador de este espacio, y comentamos los 50 puntos. Desde el miércoles de la semana pasada, Andrés Manuel López Obrador leyó los 50 puntos que instruyó cumplir a los próximos funcionarios de su gobierno. Las medidas de austeridad, entre otras cosas, incluyen trabajar de lunes a sábado cuando menos 8 horas diarias, no tener más de 5 asesores, no viajar al extranjero salvo casos excepcionales, no remodelar lujosamente sus oficinas y no tener guardaespaldas, con excepción de quienes realicen tareas de seguridad. Una de las medidas que más atención ha atraído es la reducción del sueldo del presidente de la República a la mitad y un sueldo máximo anual en el gobierno federal que en el caso de altos funcionarios sería de 500,000 pesos, es decir, unos 41,000 pesos mensuales. En el punto 21 se menciona que, con todas estas medidas, se reducirá un 70% del personal de confianza y el 70% del gasto de operación respectivo. Las reacciones han venido de múltiples sectores y no ven bien el anuncio. El recorte salarial, la eliminación de bonos y gratificaciones, así como la ampliación de la jornada laboral, provocaron cuestionamientos. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, rechazó que las remuneraciones que percibe su gremio sean privilegios personales. Por el contrario, defendió que se trata de condiciones para lograr una sociedad más justa. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, dijo que el organismo acatará las reformas legales a las que se traduzcan las medidas de autoridad, pero se negó a especular qué partidas o beneficios renunciarán los consejeros. El consejero Ciro Murayama también se pronunció y pidió que la propuesta de recorte se someta a un análisis con responsabilidad, pues las remuneraciones del personal del instituto no son un privilegio y corresponden con la labor que desempeñan. El Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, cuestionó la medida de ampliación de los horarios laborales de lunes a sábado al señalar que esta afecta principalmente los derechos de las mujeres. La organización planteó que se diseñe una política laboral integral que complete horarios flexibles o escalonados, trabajo a distancia y reducción de la semana laboral. También la académica Viridiana Ríos advirtió que las medidas de austeridad podrían derivar en una tragedia laboral, por el número de despidos que resultarían de su puesta en marcha. Viridiana dijo que hay 2.3 millones de funcionarios públicos, y de estos, 17.2% son de confianza. Si se aplica el plan de austeridad anunciado, se despedirían a unas 276,920 personas, mientras que en 2018 se han creado 476,000 empleos formales. Hablamos de que una cantidad equivalente al 58% de los nuevos empleos formales que se han creado este año estarían sin empleo a partir de la entrada en vigor de las medidas. Frente a los cuestionamientos, Miguel Torruco, propuesto como futuro secretario de Turismo, respondió que quien no esté de acuerdo puede buscar oportunidades en la iniciativa privada o pensar en emprender. ¿Tú qué piensas? ¿Medidas de austeridad o medidas que generan más problemas que soluciones? Escríbenos, comparte y abre una conversación cara a cara. Por ahí están los principales temas y el debate que ha habido en torno a estas 50 medidas de austeridad. Escuchamos también a López Obrador, ya van 5 días, este anuncio lo hizo el domingo pasado, un día antes de irse de vacaciones a Palenque. Hoy se reincorpora el presidente electo y así anunciaba las principales medidas. La Fiscalía General contará en los hechos con absoluta autonomía. No recibirá consigna del presidente de la República y sus prácticas se apegarán al principio del derecho liberal, según el cual, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. La Fiscalía Anticorrupción será garante para evitar este mal que tanto ha dañado a México y no permitir, bajo ninguna consideración, el predominio de la impunidad. El mandato que recibimos del pueblo en las elecciones del 1 de julio de 2018 consistió básicamente en confiarnos la apremiante tarea de acabar con la corrupción y con la impunidad. La Fiscalía Anticorrupción podrá actuar
con absoluta libertad y castigar a cualquier persona que cometa un delito de esa naturaleza. Trátese de quien se trate, incluidos compañeros de lucha, funcionarios, amigos y familiares. Bueno, ahí está lo que anunciaba Andrés Manuel López Obrador en su casa de campaña, que ya es casa de transición en la colonia Roma de la Ciudad de México. Yo creo que es imposible analizar de forma total los 51 puntos que al final se presentaron y calificar todo el paquete de bueno, malo o sin importancia. De forma global es difícil hacerlo, pero sí tal vez dividir en los puntos que desde lo que analizamos pueden ser positivos y cuáles podrían generar más problemas que soluciones. Por ejemplo, puntos positivos. Me parece que la reforma al artículo 108 para juzgar al presidente de la República es una anomalía completa, que en este país no se pueda juzgar al presidente de la República. Qué bueno que ahora sí se va a decir adiós al fuero, otro punto importante. La reforma de la ley para considerar caso grave la corrupción, es decir, que se pueda juzgar en términos de gravedad. El sueldo del presidente, la mitad, está bien, aunque me parece que el debate tiene que ser en general de los salarios en el sector público y no solamente el del presidente de la República. Qué bueno que no habrá bonos, qué bueno que tendrá que pedir un permiso especial para salir al extranjero y que no haya este turismo político. Qué bueno que se cancelen los fideicomisos, aunque creo que Morena tendría que asumir una cierta autocrítica por el fideicomiso de los damnificados que fue multado por el Instituto Nacional Electoral. Los presidentes de la República ya no tendrán pensiones multimillonarias, y no solo pensiones, sino aparte toda la gente que se integre, los millones de pesos que hay en torno a los expresidentes. Y bueno, creo que esto al final habla de mensajes positivos. ¿Cuáles creo que podrían no ser tan positivos o cuáles creo que son francamente negativos o retrocesos? Por ejemplo, todo funcionario deberá presentar su declaración patrimonial, pero no la de intereses ni tampoco la fiscal. Por lo tanto, es un retroceso con relación a lo que hemos exigido en el actual sexenio. Los trabajadores tendrán que ir de lunes a sábado 8 horas, sin importar qué tipo de trabajo hacen, si es necesario o no que vayan 6 días a la semana. Me parece que también atenta contra los derechos laborales y va por encima de las famosas 40 horas que se exigen en la reglamentación electoral. Regalos hasta 5,000 pesos, y yo me pregunto, ¿por qué un funcionario público o por qué un secretario de gobierno tendría que recibir regalos? Pues al revés, lo que tendríamos que hacer es prohibirla. Si alguien manda un regalo es porque tiene un interés, y por lo tanto un funcionario público no tendría por qué recibir un regalo de parte de algún privado. En donde, desde mi punto de vista, faltan detalles. Fiscalía autónoma, dice Andrés Manuel, la fiscalía va a ser autónoma. Sin embargo, no propone las reformas al artículo 102 de la Constitución para que la autonomía sea institucional y constitucional, no solamente una autonomía de palabra o porque Andrés Manuel se compromete a darle autonomía. Tampoco tenemos detalles de cuál sería el encaje regulatorio jurídico para darle mayor autonomía a la Fiscalía Anticorrupción. Se reduce 70% el personal de confianza, lo que significarían más de 200,000 despidos. Creo que en términos laborales es trágico 200,000 despidos en este país, y no se hace un análisis real, profundo, de quién de esos empleados de confianza sí tendría que estar y cuál, por lo tanto, o en contraposición, es un exceso de parte de la administración federal. No habrá moches, así lo dice dentro de los 50 puntos. Sin embargo, este no es un asunto nada más de ponerlo como si fuera un mandamiento, unas tablas de Moisés, sino que es también qué se va a hacer para evitar los moches. Los moches no es un asunto que esté en la ley o que solamente se prohíba declarándolo, sino que es necesario articular distintos elementos financieros, de inteligencia, para realmente saber qué pasa con los moches y por qué se opera a través de esas circunstancias. Y hay otros que son meramente anécdotas. Por ejemplo, dentro de los 50 puntos se habla de no llegar borracho al trabajo. Pues sí, eso ya está y no creo que no tendría que ir en los 50 puntos. Otra que dice: se tratará con amabilidad a los ciudadanos. Esperemos que la burocracia sea más amable, pero me parece poco serio que esté dentro de los puntos que se plantean. No se comprarán computadoras. Está bien en términos de ahorro, pero digamos que no creo que tampoco sea una gran agenda de austeridad no comprar computadoras. Y bueno, algunos de los puntos que plantean, creo que de entrada el mensaje de austeridad es positivo. Muchos
mexicanos votaron el 1 de julio por una agenda de este tipo, por un gobierno que sea más eficaz, que no derroche los recursos, que no haya corrupción, hartazgo por ver cómo muchos funcionarios públicos y muchos políticos hacen cinismo y frivolidad de todo ese dinero que han acumulado en el sector público con el impuesto a la ciudadanía. Creo que ese es el mensaje positivo, es decir, un presidente que se compromete a una agenda de austeridad que tal vez no habíamos visto en los últimos años, pero creo que si no se aterrizan bien las cosas, que si no conocemos los detalles, puede ser que en un futuro nos salgan más caras estas medidas por muchísimas variables que en realidad lo que nos estamos ahorrando en presupuesto. Y por cierto, ¿a qué se va a ir estos recursos? Si el ahorro va a ser tan importante como hablan, 350, 400 mil millones de pesos, ¿a dónde se va a ir? ¿En qué se va a gastar? Porque creo que también ese es un debate. No solamente es ahorrar, sino también pensar en que se gasten mejor los recursos públicos. 9 de la mañana, seguimos platicando de estos temas y a la vuelta hablamos con gente que hizo monitoreo de medios del IEPC, de la Universidad de Guadalajara, para saber cómo estuvo la cobertura mediática en este proceso electoral. Estamos de vuelta en Cara a Cara. Gracias por estar con nosotros. Estamos terminando esta semana en viernes. Te recuerdo nuestras formas de comunicación. El WhatsApp 33 18 80 76 41. También si nos quieres mandar un mensaje de Twitter o de Facebook, @EFTousaint, mi cuenta personal, o @Zona 3 Noticias, para que participes esta mañana en conversación con nosotros. Sabemos que las elecciones se juegan en muchos campos. Las elecciones se juegan en la calle, en el territorio, las estructuras que arman los partidos políticos. También sabemos que dentro de los propios partidos políticos hay debates internos para definir las candidaturas, pero siempre los medios de comunicación son un elemento clave, una arena clave para entender los posicionamientos de los partidos políticos y los candidatos en los procesos electorales. Y por ello, por esta relación siempre problemática entre elecciones, política y medios de comunicación, pues el IEPC ha optado por apoyarse en universidades de prestigio en nuestra sociedad, en particular la Universidad de Guadalajara y el ITESO, para hacer un monitoreo completo, profundo, de lo que se discute en los medios de comunicación y saber si la cobertura que nosotros hacemos es equilibrada y de acuerdo a los principios que rigen nuestro sistema democrático. Y para platicar de este tema, saludo a Frida Rodelo. Ella es parte del observatorio que montó la Universidad de Guadalajara para analizar televisión y radio en este proceso electoral. ¿Cómo estás, Frida? Hola, muy buenos días, Enrique. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por acompañarnos. A ver, Frida, platícanos un poquito por qué se involucraron en la cobertura, cuál fue la relación que tuvieron con el IEPC en este tema. Bueno, mira, lo de los monitoreos de medios, en realidad ya se han hecho en varias ocasiones. A nivel federal se hicieron por primera vez en 1997, si recuerdo bien. O sea, 21 años ya de la primera. Sí, el federal siempre lo ha hecho la UNAM en todas las elecciones. Por allá del 2003 los hace la Universidad de Guadalajara, Radio, Televisión y Prensa, si no recuerdo mal. Tenemos ahí un periodo en donde se invitó o ganaron el concurso, no sé bien cómo estuvo, cómo se organizó. Lo hicieron empresas privadas, aquí el monitoreo de las elecciones locales, y fueron algunas las que ellos monitorearon, y es en 2015 y en esta ocasión 2018 donde otra vez se vuelve a lanzar una convocatoria expresamente para invitar a instituciones de educación superior a que se involucren en este tipo de ejercicios, pues por su relevancia, y también hay un tema de pues que se quede a la universidad esta cuestión del avance en el capital humano, claro, de estar desarrollando este tipo de ejercicios, incluso ahorros a la hora de... Sí, no es lo mismo contratarlo de que una empresa. Que una empresa privada. Que busca ganancias y bueno. Sí. Y también consideramos que es un ejercicio que ha sido de gran calidad, y lo hemos ido mejorando y que ha dado resultados muy interesantes. Y también recordando que esta cuestión de hacer los monitoreos de medios, en este caso el de radio y televisión, que es el que organizamos nosotros, pues tiene que ver con un reclamo
un reclamo histórico que tiene que ver con la inequidad que se apreciaba, sobre todo a fines de la década de 1980, en la década de 1990, en el tema de acceso a medios. O sea, que había grandes coberturas a los partidos oficialistas, en su momento el PRI, y tal vez un poquito el PAN, que estaba en ascenso, pero que había inequidad con el resto de actores políticos, ¿no? Sí, sí, y por ahí hay un trabajo histórico muy interesante, realizado, de hecho, dentro de la Universidad de Guadalajara, el trabajo de Pablo Arredondo, sí, el de Así se cayó el sistema. Sí. Por ahí hay una tabla que ilustra muy bien lo que estoy comentando, porque por ahí vienen pues el porcentaje de cobertura en televisión para los distintos candidatos y candidatas. Por ahí reportan, por ejemplo... ¿Qué 90%, 95%? Por ejemplo, para Rosario Ibarra de Piedra, que fue en ese momento, se le permitió ser candidata, 1.36 de porcentaje en tiempo en televisión. Y aparte en un momento en donde la televisión era súper controlada. Era la hegemónica, ¿no? Súper controlada, sí. Ahora, por eso surgen los monitoreos. Sí. Pero algo que me llama la atención, no recuerdo que haya sido así en 2015, Frida. Algo que me llamó la atención es el detalle con el que registraron lo que sucedía en medios de comunicación. Es impresionante. Si usted se mete a la página del Instituto Electoral, casi lo primero que te sale es monitoreo. Te puedes meter a ver, te sale la parte del ITESO, que es prensa escrita, sobre todo, y la parte de la Universidad de Guadalajara, que es radio y televisión. Puedes descargar una base de datos en donde vienen, pues digamos, toda la información más desagregada, y otra donde vienen las transcripciones de las conversaciones. ¿Por qué optaron por algo tan a detalle? Bueno, mira, Porque es muchísima chamba eso. No, bueno, es que siempre es así de trabajo. Lo que pasa es que ahora procuramos que fuera una muestra muy completa de programas analizados de radio y televisión, precisamente para tener la autoridad de decir, bueno, esta es una muestra verdaderamente representativa que nos da un panorama de lo que de forma global se pudo apreciar en radio y televisión en el estado de Jalisco, con relación con las campañas locales, porque lo federal lo agarró el INE, la UNAM, ¿no? Sí, fueron gobernador, municipios y diputaciones locales. Diputaciones locales, exacto. Sí, y bueno, pues repitiendo, ahorita continuando lo que decía, pues es muy importante porque, como lo mencionabas, pues radio y televisión siguen siendo los medios donde todavía la mayor cantidad de gente se informa acerca de política. Sí. Y el detalle era precisamente para eso, para que quien se metiera a ver el cuerpo del texto se pudiera dar una imagen completa y clara de todo lo que se discutió en la campaña. Es que no, lo que pasa es que, mira, nosotros, no es la transcripción de todo, nosotros escuchamos muchísimo. Lo que se transcribe, siempre se forma parte de la metodología, es el sustento de cuando nosotros decimos aquí hubo una valoración de carácter positivo o negativo. Entonces, bueno, pues, para sustentar esa valoración ahí está se registra. Ahí está ese dato, está en la base de datos, pero nosotros decimos, bueno, pues también hay que anexarlo, que también es algo que también vas a encontrar tú en los reportes de la UNAM. Vamos a anexarlo también por si la gente quiere saber exactamente cuál fue la referencia. Exactamente qué tipo de comentarios negativos se hacían, incluso por programa, incluso quién lo dijo. Si fue de buzón, hay algunos muy chistosos, pero ya te fijas en el comentario, bueno, lo dijo un radio escucha. Un radio escucha, sí, ajá, sí. No es no que lo haya dicho dicho el conductor o el periodista, Tucent. Exacto. Sí. Y ahí tienes que hacer las diferenciaciones. Y también está sustentado lo de valoraciones positivas y negativas, y también unas variables que pusimos para hablar, para identificar mensajes que tuvieran que ver con mensajes que son interesantes desde el punto de vista de género, ¿sí? Que también es un asunto que metieron, ¿no? Sí, es un asunto que se ha estado impulsando, sobre todo a partir de la reforma política de 2014, y bueno, también todo el marco jurídico que tenemos que sustenta la necesidad de no solamente prestar atención a la violencia política en otros campos, sino también ver, bueno, pues cómo se representa mediáticamente a la mujer en su relación con el hombre, ¿no? Claro. Frida, en ese sentido, ya que tienes todo el panorama de lo que se discutió en radio y televisión, ¿te parece que fue una cobertura equilibrada o que los principales protagonistas de
de las elecciones, los candidatos que iban arriba en las encuestas, tuvieron más atención de parte de los medios? Bueno, todo un tema. Mira, es que ahí tendríamos que tener un estándar de qué es, claro, qué es de dónde lo partimos, equilibrado, ¿no? ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, si vemos el de la UNAM, casi hay ahorita lo estaba checando, 25, 24 y 23 para los 3 candidatos principales. En nuestro caso, tenemos una tabla que resume todo, que es para fuerzas políticas, globalmente, en todos los programas analizados, ¿cuál es el porcentaje? Lideran MC 19%, PRI con 18%. Y ya hay un bajoncito y ya de ahí entran pues Morena, PTPs como nuevo actor en la escena mediática nacional, después Verde y en un sorprendente quinto lugar ya Acción pues, Nacional, el PAN Jalisco. Entonces, bueno, si lo comparas con el nivel de equilibrio, al menos entre los 3 punteros a nivel federal, pues es menos equilibrio. Pero son más candidatos, ¿no? Son más actores a nivel local. Pero aún así no están tan alejado de lo que si fuera perfectamente equilibrado, que no es que tenga que ser perfectamente una distribución perfectamente igual, ¿no? Es diferente la igualdad de la equidad. No, más bien tiene que ver con que se permita el acceso con igualdad de oportunidades de acceder, no negar espacios. Exacto, porque ahí creo que está siempre el debate sobre la equidad que buscan los partidos políticos y el derecho a la información de la ciudadanía, porque también es cierto que quien nos escucha puede decir, a mí me interesa más saber lo que promete y a lo que se compromete el candidato puntero, quien puede ser gobernador, presidente municipal, que el sexto lugar en las encuestas. Mira, a mí me pareció variado, me pareció en general, bueno, habría que examinar también por tipo de cobertura. Hay muchas gráficas que segmentan de acuerdo con elección, en tal municipio, en tal tipo de elección. Y sí hay algunos casos que sí son sorprendentes, que sí son, digamos, ilógicos, porque no te esperarías que tal candidato tuviera tanta cobertura y terminó en un lugar no tan favorecedor a la hora de ver ya el resultado. Y eso se puede explicar tal vez por dinero o por otro tipo de variables. Ajá. No necesariamente informativas. Ajá, exacto. Pero ahí, bueno, pues ahí los invito, miren, más que nada los invito a que descarguen el informe final y que se forme el público sus propias conclusiones. Y al final vienen tablas, una serie de tablas desagregadas incluso por programa. Para saber exactamente cómo para saber cada programa cómo distribuyó su tiempo para las distintas fuerzas políticas y también para los distintos candidatos y la candidata a gobierno del estado, y también hay otra de candidatos y candidatas por género. Por género, porque fíjate, yo creo que la atención que pusimos mucho en la presidencial y algo en la de gobernador sí invisibilizó a las municipales, ¿no? O no sé si les sale ese dato. Pues te voy a decir algo que va a matizar lo que estás comentando. Sí hay mayor porcentaje para la elección a gobierno del estado, pero hay que recordar que ellos tuvieron 30 días más de campaña. Sí, cierto. Y de hecho vas a ver una gráfica longitudinal, o sea, día a día de las cantidades de cobertura. Y de hecho, ya que entran los municipios y los legislativos, pues van casi a la par. De repente, incluso más espacio para los municipales. Tal vez una percepción mía o tal vez de los programas que escucho, claro. Bueno, lo que pasa es que también están más disponibles, hay más de dónde escoger en el caso de ese tipo de candidaturas de los municipales para invitarlos a entrevistas. Claro. Sí, lo que sí me parece importante señalar es que la cosa cambia cuando pasamos a los cargos no ejecutivos, a los cargos legislativos. Ahí ya estamos hablando de un porcentaje de 10, 11%, 11% me parece, 11% nada más de la cobertura total, lo cual es, ahí sí, pues... Y mira, para todo lo que decía el Congreso, ¿no? Muy bajo. Sí, pues hay que tomar en cuenta que no estamos hablando de que vaya, pues en una... pues en una cámara vacía a gobernar. Claro. Es un poder igual que el ejecutivo.
es muy importante el contrapeso que hace el Congreso, ¿no? Y Frida, antes de despedirte, sí. ¿Crees que este modelo de comunicación política de las campañas, en donde nos sumamos los medios, donde están los actores, donde el IEPC y el INE se vuelven en los sensores de lo que se puede decir, lo que no se puede decir en una campaña, que si se llama el voto en un momento, que si no, que spots ahorita, intercampañas? ¿Crees que este modelo tiene que ser repensado? Es decir, que ya llegó a su límite después de que se empezó a instaurar en 2007 más o menos con la reforma electoral. Pero bueno, pero es que ¿a qué parte te estás refiriendo? En general me refiero a este modelo que premia una cierta equidad partidista, que le da al IEPC y al INE factores para modelar lo que se debate en los medios de comunicación, o qué tipo de temas se pueden discutir, cuáles no. ¿Te parece que ya llegó a su límite? Mira, yo creo que hay suficiente espacio para que todavía, mucho espacio para que la gente de medios siga pensando en formas creativas de dar a conocer pues este tipo de asuntos tan importantes, pues las campañas electorales, sí, ¿no? Y también fuera de campañas electorales, pues fue un tema el de la organización de debates, pero me parece que se pueden hacer muchas cosas si no optan, porque también los debates obligatorios pues son un gran trampolín y hay muchos, entonces bueno, tal vez organizar otro debate dentro de un espacio. Sí, pero entrevistas buenas caras, entrevistas. Sí. Y mira, radio y televisión tal vez también está un poquito bajo los periódicos en reportaje. Es que la falta, la imposibilidad de investigar, ¿no? Examinando por géneros periodísticos, también ahí tenemos el bloque de género de organizaciones de medios, y ahí damos cuenta de los géneros periodísticos que figuraron en los distintos sectores, en radio y televisión. Pues no, prácticamente no hubo reportaje. No hubo reportaje. Entonces, en televisión, primordialmente notas informativas, noticia. En radio, más entrevista, pues hace falta un poquito de creatividad, de investigación. Sí, algo de un poco de más aliento. Mira, tuvimos principalmente cobertura, lo que se llama cobertura temática, como si más de 50%, 58% del tiempo es lo que en comunicación política se denomina cobertura temática, es donde se habla de propuestas, de aspectos sustantivos. Eso es bueno, porque fue mayor que la cobertura de tipo carrera de caballos o estratégica, pero no nos da, haz de cuenta, no podemos asegurar que todo haya sido como podríamos imaginar, que todo haya sido muy profundo, ¿no? Claro. Tal vez es algo en lo que se puede avanzar. Frida, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por estos minutos. Gracias, Enrique. Frida Rodero de la Universidad de Guadalajara, que llevaron el monitoreo de radio y televisión. Te recomiendo que lo descargues. Yo lo descargo también para voltear a ver y hasta reírme de algunos comentarios que hacían en el proceso electoral. Gracias, Frida. Gracias. Vamos al corte y seguimos platicando de este y más temas. Son 7 las... Estamos de regreso en Cara a Cara. Gracias por acompañarnos. Te recuerdo que estamos en viernes y que el WhatsApp está abierto y a tu disposición, 33 18 80 76 41, para que opines con nosotros de los temas del día, la austeridad, los 50 puntos propuestos por Andrés Manuel, cuáles te parecen correctos, cuáles te parecen que es una vía incorrecta, también sobre los medios de comunicación y la elección, el análisis que hizo la Universidad de Guadalajara de la cobertura mediática en este proceso electoral, o también si nos quieres dar tu opinión sobre temas internacionales, sobre el siempre polémico Donald Trump, y para ello saludamos a Andrés Barba. Él es académico de la UNIVA, habitual en este espacio y en otros de Zona 3 Noticias, que nos recibe la comunicación. ¿Cómo estás, Andrés? Estimado Enrique, muy buen día para ti y para el auditorio. Oye, pues ¿qué bola se hizo Donald Trump en Finlandia? Primero dijo una cosa con relación a Rusia y las investigaciones en los Estados Unidos, después regresó a los Estados Unidos y dijo otra cosa. Está en una crisis fuerte el presidente, ¿no? Sin duda, Enrique, y yo creo que para analizar mejor este tipo de situaciones que está viviendo el presidente estadounidense, hay que tener siempre presente, sobre todo en estos momentos, que en el horizonte político de los Estados Unidos está de inmediato la elección intermedia o de legislativa, pues, para el mes de noviembre. Entonces, todo lo que esté haciendo o dejando de hacer, o pronunciándose o no pronunciándose, en fin, todo lo que haga el presidente tiene un impacto, desde luego, en las preferencias electorales camino a la elección de noviembre.
por eso es que hemos visto tanta estridencia, creo yo, en las reacciones que han tenido los legisladores, los políticos, líderes de opinión, desde luego los medios, que han sido muy adversos en general hacia el presidente actual. Pero bueno, pues todo el mundo está pendiente de cómo va a conformarse el próximo Congreso, y ya de por sí desde hace algunos meses ya se veía que los demócratas iban a recuperar algunos espacios, pero estas declaraciones sin duda muy comprometedoras, muy torpes creo yo del presidente Trump, pues desde luego que ponen a los republicanos en un predicamento, y por eso tanta reacción también de líderes republicanos, ¿no? Pero ¿cómo explicas esa declaración? Porque Trump sabía internamente que iba a mandar un mensaje pues hasta antipatriota, ¿no, Andrés? Desde luego, mira, pues aquí hay todo tipo de conjeturas. ¿Qué le debe a Putin? Yo digo, para que haga una declaración esa es la más importante. Yo creo que esa es la más importante porque sí, no sé si recuerdas al final del periodo del presidente Obama, justo cuando ya se había anunciado que Trump había ganado la elección en 2016, él mismo había anunciado o había hecho alguna declaración a raíz de un informe que le pasó el FBI, si no me equivoco, de que habían algunos documentos comprometedores para el presidente electo en aquel momento, Donald Trump, que estaban en poder de Rusia. Entonces, bueno, pues si esto finalmente es tan comprometedor como se presumía en aquel momento, pues es una suposición que vale la pena retomar a propósito de todo esto que ha sucedido en el encuentro que tuvieron en Helsinki, ¿no? Ahora, también se dio pocos días después, Andrés, de la reunión de la OTAN, en donde Trump fue muy crítico de los europeos, en particular de la negativa de algunos países europeos a alcanzar el 2% del Producto Interno Bruto en gasto de defensa, y de pronto es difícil entender que Trump se pelee con los europeos, se pelee con algunos países latinoamericanos, pero tenga ahorita una comunicación tan fluida con Putin o con el dictador de Corea del Norte. ¿Cómo explicamos esto? ¿Realmente le da internamente en Estados Unidos esta ambivalencia en política exterior? Pues mira, desde luego que es desconcertante y pues hasta cierto punto decepcionante, Enrique, porque no se había visto, creo yo, nunca un presidente estadounidense que, por ejemplo, lo que sucedió a principios de esta semana le diera credibilidad a lo que dijera el presidente ruso o la de la Unión Soviética en su momento, en contra de lo que le asesoraban sus servicios de inteligencia. Claro. Esto es, incluso pues se le ha calificado de traición. Hay cantidad de calificativos que le han puesto, pero yo soy de la idea de que todo esto, aunque tuviera la noción de electoral o tuviera un trasfondo electoral de dar contentillo pues a su base electoral en Estados Unidos, digamos que hubiera una razón interna, o bien pues si estuviera esta cuestión comprometedora con Vladimir Putin, alguna información importante o algún interés particular empresarial, por ejemplo, que ya no se puede descartar ni eso, de Donald Trump en Rusia, independientemente de todo esto, yo creo que sí desmorona, destruye, desacredita completamente la credibilidad internacional de Estados Unidos, que es, como tú sabes, Enrique, pues un bastión muy importante y base de lo cual forjó su liderazgo de Estados Unidos a lo largo del siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, darle al traste a esa credibilidad con sus principales aliados, los europeos, un poco menos con Japón, aunque también le han tocado ahí algunos golpes declarativos, con Canadá, por ejemplo, que es increíble. Y ya ni qué decir con México y otros aliados, pues desde luego que dejen entredicho a Estados Unidos, porque dice, pues entonces, ¿quiénes son sus amigos, no? Sí, que eso le dijo Donald Tusk en el debate en la OTAN, que le dijo, cuide, señor Trump, mejor a sus aliados porque no tiene muchos. Así ¿no? Es, exactamente. Ahora, hay un asunto, ahí tiene Trump un asunto con los europeos, tal vez que tenga que ver con las manifestaciones, las críticas, pero se ve difícil que esa relación se pueda construir en 1, 2, 3 años. Me parece que va a ser en general la relación de Trump con Europa muy difícil, ¿no? Sí, y también hay que recordar lo que estaba en juego con Europa, Enrique, antes de la llegada de Donald Trump. Hay que recordar que se estaba negociando un tratado de libre comercio de Estados Unidos-Europa. Si venía, digamos, si la intención del presidente entrante, Donald Trump, era el año pasado
digamos, reducir el nivel de apertura comercial o de tratados comerciales o de relaciones comerciales, subir, digamos, los aranceles para generar una política más proteccionista, como lo hemos estado viendo ya en los últimos meses, pues también, digamos, suspender las negociaciones con Europa implicaba explicar el por qué se hacía esto, claro, ¿no? Porque siempre ha habido una relación muy especial de Estados Unidos con los países europeos, especialmente, ya lo sabemos, el Reino Unido, Francia, Alemania, pero en general con la Unión Europea, desde luego. Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. Sí, y esto de, digamos, de suspender las negociaciones con un aliado estratégico tan importante, tal vez el más importante que ha tenido Estados Unidos desde siempre, pues tenía que argumentarse poniendo al oponente, en este caso Europa, en un papel pues de adversario casi, ¿no? Claro. Digamos, o de adversario ideológico. Y su mensaje en Estados Unidos es: los europeos quieren seguir viviendo a nuestras costillas. Exactamente. En defensa, ¿no? Exactamente, en defensa y en lo comercial. Y en lo comercial y... No hay que olvidar ahí lo que siempre he estado diciendo sobre las déficits comerciales que se tienen con Alemania en particular y con otros, ¿no? Y con nosotros. Oye, Andrés, sobre Trump y López Obrador, yo veo que se han mandado mensajes muy cordiales, ¿no? Sí, es lo que hemos estado viendo hasta el momento, Enrique, pero me preocuparía un poco, no sé, ¿tú qué opinas? Sí. Que cayéramos en este exceso de confianza en la actual, en la próxima administración, en el equipo de transición o en el próximo equipo de gobierno que ya se está conformando, y que el casi presidente electo pues termine cayendo en una trampa, ¿no? Me parece poco probable porque pues es un hombre bastante cauto que ha demostrado mucha astucia política, sin embargo también ha demostrado mucha inexperiencia internacional. Sí. Y eso podría generar también que pudiera caer en una trampa que le tendiera ahí Donald Trump. Por ejemplo, esta declaración que hizo a mediados de esta semana sobre la posibilidad de establecer un acuerdo bilateral con México, comercial desde luego, en lugar del trilateral que se tiene ya con Canadá y México, pues me parece que más que una señal a Canadá, como suponen algunos, me parece que podría ser más bien una señal al equipo de transición mexicano. Totalmente. Y ver qué tan favorables están para mandar a Canadá por un lado y a México por el otro, ¿no? Que para Estados Unidos es lo mejor, es el mejor escenario. Sí, desde luego, pero para nosotros no. Yo también coincido que para nosotros no. Y fíjate que ese es mi temor, Andrés, porque siento que con tal de que exista el Tratado de Libre Comercio, sea bilateral o sea trilateral, creo que el equipo de Andrés Manuel puede estar dispuesto a dejar muchos temas que habían sido reivindicaciones. Por ejemplo, el asunto de los salarios, que tú y yo sabemos que poner la paridad salarial en un tratado pues no tiene ningún sentido, bajo ninguna lógica. Tienen que revalorizarse los salarios en México, pero ponerlo en un tratado de libre comercio no sé si sea lo óptimo. O por ejemplo, la idea de que tenga una fecha perentoria el tratado en 5 años, que es lo que propone Trump. Es decir, me parece que tal vez la administración de López Obrador, por las primeras señales que ha mandado, está dispuesto a ceder para que Trump sienta que gana dentro de la negociación y que también México mande un mensaje de que logró revivir el tratado de libre comercio. Y creo, Enrique, que ahí hay una labor muy importante que tiene que hacer el secretario Guajardo, el secretario Videgaray, en cuanto a pues sensibilizar a las nuevas autoridades que vienen, en cuanto a que estas zanahorias que se ofrecen a los Estados Unidos no sirven casi de nada, ¿no? Porque ya se hizo, no sé si recuerdas, al inicio de la administración federal americana, por supuesto, se le ofreció en bandeja de plata a delincuente, el Chapo Guzmán. Sí, cómo no. Se extraditó, pero en velocidad máxima, pues, a Estados Unidos, y luego ya está en una prisión. Sí, ha habido muchos gestos. Sí, ¿y de qué han servido? Básicamente de muy Coincido. poco. ¿No? Y el tratado no a cualquier precio, ¿no? Ahora, hay una declaración también de quien se presume sería la próxima secretaria de Economía del gobierno de Andrés Manuel, en donde declara, si no me equivoco con esto, en donde ella declara que el gobierno próximo de México está abierto a la posibilidad de tener un acuerdo bilateral, si con eso se van ahí argumentando de que si con eso se va a generar un mayor clima de estabilidad. ¿No? Eso es lo que me temo, exacto. Y me parece que eso es una señal equivocada y que pues le da al traste con mucho del trabajo, creo yo, positivo, hasta cierto punto y con matices en algunas áreas que han estado haciendo tanto Guajardo como Videgaray, ¿no? Y eso, a ver, hay que recordar que el hecho de que sea trilateral fortalece el papel de México. O sea, nosotros podemos negociar mejores condiciones. Sí, no es lo mismo tratar con un con un peso pesado
solo que acompañado, ¿no? Divide y vencerás, dirían, ¿no? Pues sí, oye, sí, efectivamente. Andrés, antes de despedirte, ¿cómo ves todo el asunto de Nicaragua? Yo lo analizamos aquí en el espacio, en el programa. Me parece que es una situación muy preocupante lo que está pasando en este país centroamericano, ¿no? Crítica, Enrique. Me parece que esta última parte de la administración del presidente Daniel Ortega le da al traste a toda su trayectoria política de dirigente social, de luchador, digamos, por las libertades, por muchas cosas que se han vivido en Centroamérica y especialmente desde luego en su país. Críticos o no, pues todo el mundo le reconocíamos a Daniel Ortega liderazgo moral que tuvo de alguna forma en los años 80. Exacto. Con estas luchas pues que se hicieron. Y toda esta debacle, digamos, locura hasta cierto punto que se ha generado con las reacciones del gobierno a su cargo, pues son desde luego alarmantes. Ya han habido declaraciones muy fuertes en contra del gobierno nicaragüense, de muchísimos países, desde luego del nuestro. Este atentado que se perpetró esta misma semana en contra del arzobispo, creo, de Nicaragua, de estudiantes, por supuesto, la toma de las universidades y de otros sitios, pues es alarmante, ¿no? Pareciera que estamos hablando de un país del Medio Oriente, ¿no? Y no de aquí, de América Latina. Una dictadura sangrienta, más de 300 muertos desde abril que se aprobó la reforma a la seguridad social. Andrés, un abrazo, gracias. Al contrario, Enrique, un gusto y muy buen día para todos. Ahí está, como siempre, un placer conversar con Andrés Barba, académico de la UNIVA, internacionalista, para comentar una semana plagada de temas globales. Vamos al corte y seguimos en Cara a Cara. Estamos de regreso en Cara a Cara. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en este viernes 20 de julio. Temas interesantes que quedan de la emisión de hoy, del programa de esta mañana, sobre todo que tienen que ver con la agenda internacional. Escuchábamos a Andrés Barba hablando precisamente de los temas que se desataron esta semana. Donald Trump, las complicaciones que tiene que enfrentar Donald Trump en materia doméstica después de esa reunión en Finlandia con Vladimir Putin, en donde se vio un presidente Trump casi siempre que suele ser pues como el niño que hace bullying dentro de una escuela, quien se mete con todos, con Europa, con América Latina, con Sudamérica, con sus aliados, que critica todo. Y sin embargo vimos en esa rueda de prensa con Putin, pues un Trump agachado, un Trump que entendía quién mandaba ahí, incluso para hacer aseveraciones que son pues chistosas, como que al momento de que le preguntó a Putin si había intervenido o no en el proceso electoral de 2016 en los Estados Unidos, pues de acuerdo a lo que dice Trump, le respondió de forma tajante y categórica diciendo que no, y por lo tanto, así lo dice Trump, vi la honestidad en sus ojos y sabía que él no lo había hecho, a pesar de que todos los informes de la diplomacia y de los servicios de inteligencia en Estados Unidos dicen lo contrario, dicen que hubo una intervención de parte del gobierno ruso. No sabemos si eso al final definió o no la elección y terminó sepultando las aspiraciones de Hillary Clinton con aquel problema de los correos electrónicos, pero lo que está diciendo la Fiscalía Especializada de los Servicios Secretos en Estados Unidos es que sí, que hubo una intervención de parte del gobierno ruso en las elecciones de 2016. De la misma forma, los primeros guiños que se han mandado Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, creo que a corto plazo la relación entre Trump y López Obrador va a ser positiva. Creo que tienen ideas semejantes en materia de comercio. Ambos parten de ideas más proteccionistas que sus anteriores, más proteccionistas que Obama o que Enrique Peña Nieto, es decir, de proteger el mercado local, proteger los trabajos, la inversión pública. Por lo tanto, creo que en un principio si había algunos puntos en la negociación que habían quedado de lado por cerrazón de los equipos negociadores, sobre todo el mexicano, para incluir cláusulas de salarios y todo eso, creo que tiene posibilidades en la nueva articulación de poder y de equilibrios políticos en México, tiene posibilidad de que algunos temas que Trump colocó sobre la mesa puedan avanzar con el nuevo gobierno. Y de la misma forma, Andrés Manuel, que necesita también como mensaje a los mercados de tranquilidad, pues guiños de que se puede cerrar un acuerdo, un tratado de libre comercio
en donde México deje de lado la incertidumbre en un mediano y largo plazo y que por lo tanto los inversionistas vayan entendiendo la nueva realidad económica y la relación bilateral entre México y los Estados Unidos. Y el caso dramático, que lo hemos platicado en este espacio, de Nicaragua, que es un país que ha tenido guerrillas en el pasado, muchísimos problemas y que en este momento está inmiscuido o está a las puertas de una guerra civil. Esperemos que la gestión, que la intermediación de la comunidad internacional pueda convencer a Daniel Ortega de que es momento de poner las urnas, que es momento de que en 2019 los nicaragüenses puedan salir a votar y que la transición, que este tiempo se pueda remontar o se pueda trascender de forma democrática y apelando a que los ciudadanos salgan a las urnas. Hasta aquí, cara a cara. Nos escuchamos el próximo lunes a las 9 de la mañana para seguir comentando temas de la actualidad pública, que participes con nosotros y que comencemos una conversación. Soy Enrique Tucen y hasta el lunes a las 9.